Nuestro caso clínico es acerca de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los integrantes del grupo son Valentina López Reynoso, Juan José Leal Brusa y Alejandra Londoño Piedrahíto. En cuanto a la presentación del caso clínico, es un paciente masculino de 51 años de edad, quien consulta al servicio de medicina familiar por estar presentando un incremento en su disnea. Él inició hace 3 años y ha progresado hasta impedirle realizar las actividades físicas que normalmente hacía sin ningún inconveniente. Es importante resaltar que el paciente es fumador con un índice de 40 paquetes año y actualmente continúa fumando de 5 a 6 cigarrillos al día. Adicional a esto, el paciente consume también alcohol una vez a la semana dentro de su jornada laboral. El paciente presenta antecedentes familiares de POC por parte del papá y ACV y arteriopatía coronaria por parte de la mamá. Los antecedentes personales del paciente son 3. El primero de ellos es una arteriopatía coronaria, la cual le generó un infarto agudo de miocardio hace 7 años, que lo llevó a que le pusieran un stent. Adicional a esto, el paciente hace 2 años tuvo que recurrir a que le pusieran otro stent y se encuentra medicado por esta condición con aspirina de baja dosis, 81 miligramos, clopidogrel una vez al día, ambos fármacos, como terapia de antiagregación plaquetaria. Y adicional a esto también toma rosuvastatina y metoprolol succinato, ambos fármacos una vez al día. El segundo antecedente del paciente es una bronquitis crónica, la cual empezó hace 8 años, sin embargo empezó a presentar agravaciones en su condición de salud hace 3 años. Ha tenido una exacerbación en el último año en la cual se le realizó un manejo con antibiótico vía oral, en donde no refieren qué antibiótico fue el que fue suministrado al paciente. El paciente se encuentra recibiendo como tratamiento para el EPOC salmeterol fluticasona, un PUF 2 veces al día. El tercer antecedente que presenta el paciente es una radiculopatía cervical de dolor constante para la cual se encuentra recibiendo ibuprofeno de 200 miligramos vía oral cada que el paciente refiera dolor o sienta necesidad de tomarlo. Adicional a esto y por lo anterior mencionado, el paciente recibe un tratamiento de bupropión de 150 miligramos 2 veces al día con el fin de que se reduzcan los síntomas de abstinencia al tabaco. En cuanto al examen físico del paciente, es importante resaltar que la saturación de oxígeno se encuentra en 93%, lo que es muy buen pronóstico y muy buen indicativo con respecto a un paciente que presenta una enfermedad pulmonar obstructiva. Adicional a esto, es importante resaltar que el paciente presenta un índice de masa corporal de 26,8, lo cual indica que el paciente se encuentra en sobrepeso. Esto es importante saberlo, ya que puede empeorar su condición de salud, bien sea por su antecedente de arteriopatía coronaria o por su enfermedad pulmonar de base. En el examen físico pulmonar, el paciente presenta un murmullo vesicular disminuido, tos crónica con expectoración y presenta intolerancia al ejercicio. En cuanto a los paraclínicos que se brinda del paciente, no hay grande relevancia en los datos ni alteraciones en los electrolitos. Sin embargo, también es importante resaltar que la hemoglobina se encuentra dentro de los valores normales. En un paciente bronquítico crónico, lo que se espera es encontrar lo poliglobúlico. Por lo tanto, esto quiere decir que el paciente se encuentra en buenas condiciones con respecto a su enfermedad pulmonar. Con respecto a la espirometría que se le realizó al paciente, a pesar de que hay muy pocos datos, es posible analizar con el FEP1 pre broncodilatador, que es de 2,9 litros, y el FEP1 post broncodilatador, que es de 2,75 litros, que no le sirvió el broncodilatador, por lo cual, por ende, pues no presentó mejoría, y esto indica que el paciente presenta un patrón obstructivo. Adicional a esto, al calcular el índice del paciente, lo cual da un de 61,1%, que en la escala GOL se encuentra clasificado como un GOL 2. Y adicional a eso, al paciente se le realizó una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma hace 3 meses, lo cual no arrojaron resultados anormales, lo que quiere decir que la disnea y la dificultad respiratoria del paciente no es de origen cardiovascular. Con respecto al análisis, iniciaremos con el EPOC,
lo cual es necesario conocer qué es el EPOC. Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se divide en enfisema pulmonar y en bronquitis crónica. En cuanto a nuestro paciente, vamos a ver que presenta bronquitis crónica, que esta me va a generar una hipertrofia de las glándulas de la submucosa que genera un aumento en la producción de moco, lo que me va a impedir o a dificultar la ventilación-perfusión y alterar el intercambio gaseoso del paciente. El tratamiento farmacológico para esta enfermedad es por medio de broncodilatadores y corticoides. Sin embargo, es importante resaltar que los corticoides solo se utilizan en pacientes que presentan un patrón mixto, esto quiere decir que presentan asma y EPOC, o en pacientes que presentan exacerbaciones con frecuencia. Los corticoides están contraindicados en pacientes con pocas exacerbaciones debido a que pueden tener un efecto contrario y aumentarlas. Los objetivos del tratamiento van a ser prevenir la progresión de la enfermedad, mejorar los síntomas, prevenir las exacerbaciones y mejorar la función física del paciente. El paciente se recategorizó con los datos que se brindaron y debemos de tener en cuenta que el paciente estaba recibiendo un tratamiento con salmeterol-fluticasona una vez al día y los cambios del tratamiento del paciente es que se va a manejar con una terapia dual de indacaterol glicopirronio, un PUF, una vez al día. Los parámetros que se han tenido en cuenta para recategorizar al paciente es la espirometría que se presentó, las exacerbaciones que el paciente presentó y la prueba GOL. Es importante resaltar que aquí hay una interacción farmacológica entre el LABA y el metoprolol, ya que son de categoría C, lo que indica que hay que estar monitoreando al paciente. En cuanto al análisis de la arteriopatía coronaria, debemos de tener en cuenta que la arteriopatía coronaria es un estrechamiento de las arterias que irrigan el corazón que conlleva una interrupción del flujo sanguíneo en una zona determinada del miocardio, según la arteria afectada. Como consecuencia de esta patología, al paciente se le ha colocado 2 stents, el último hace 2 años, por lo cual se indica una terapia de antiagregación dual con aspirina de 81 miligramos y clopidogrel de 75 miligramos, ambos por vía oral una vez al día. Sin embargo, el uso de estos fármacos solo está indicado durante 6 meses a 1 año tras la colocación del stent y posteriormente se debe retirar el clopidogrel y mantener con ASA de por vida. Por esta razón, el cambio que le haríamos sería retirar el clopidogrel, el resto del tratamiento se mantendría como está. De igual forma, considerando la ingesta continuada de alcohol por parte del paciente, se deben tener en cuenta de la interacción de este con el ASA, porque son categoría D y aumenta el riesgo de sangrado. De todas formas, como parte del tratamiento integral del paciente, es importante que éste deje de consumir bebidas alcohólicas. En cuanto a la radiculopatía cervical, es un dolor que se produce por el pinzamiento de la raíz del nervio raquídeo entre las vértebras. Actualmente el paciente está con tratamiento para el dolor con ibuprofeno. Sin embargo, considerando las interacciones que este tiene con el ASA al desplazarlo de la unión a la COS y disminuir el efecto cardioprotector, merece establecer un manejo más controlado y que no interfiera con el uso de los otros fármacos. Para esto se propone cambiar acetaminofén de 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Y de la misma forma que con la aspirina es importante tener en cuenta la interacción con el alcohol y el daño hepático que se podría presentar. De acuerdo con varios estudios, se ha concluido que el hábito del tabaquismo reduce sustancialmente la tasa de la función pulmonar entre 22 y 30 mililitros por año, lo que resulta fundamental que el paciente deje de fumar, y para esto hay algunos fármacos que ayudan a controlar la ansiedad producida por el hecho de dejar el tabaco. Actualmente el paciente se maneja con bupropión de 150 miligramos 2 veces al día, que sería una dosis máxima indicada, pero tras no haber mejoría en las 7 semanas de tratamiento, se puede deducir que no ha sido exitoso. De acuerdo con las indicaciones de las guías de cesación de tabaquismo, se debe pasar a administrar vareniclina durante 12 semanas, en las que el paciente debe dejar por completo el cigarrillo. De todas formas, lo más importante es realizar acompañamiento con trabajo social y psicología e involucrar a la familia para que sean apoyo.
Posteriormente, en resumen, el tratamiento farmacológico completo del paciente quedaría de la siguiente manera. Para el manejo de su arteriopatía coronaria sería aspirina de baja dosis 81 miligramos vía oral una vez al día, rosuvastatina de 20 miligramos vía oral una vez al día y metoprolol succinato de 50 miligramos una vez al día. Para el manejo de su bronquitis crónica se utilizaría un inhalador de indacaterol glicopirronio correspondiente a 110 microgramos sobre 50 microgramos respectivamente, un puff una vez al día. Para el dolor por la radiculopatía cervical, el paciente quedaría con acetaminofén, con horario cada 8 horas, vía oral, 500 miligramos, y para el manejo de ansiedad por el cese de tabaquismo, vareniclina de 0,5 miligramos 2 veces al día. También es importante que el paciente al tener EPOC sea vacunado contra el neumococo de 23 serotipos cada 5 años y cada año con la vacuna de influenza estacional para disminuir el riesgo de... En cuanto al tratamiento no farmacológico, se debe tener en cuenta conductas como tener la posición de la cabecera de la cama más arriba de los 35 grados, evitar bajas temperaturas y los cambios bruscos de las mismas, evitar lugares con mayor altura y asistir a rehabilitación pulmonar, que se explicará en la siguiente diapositiva. Es importante que el paciente se apropie de su enfermedad y la comprenda y genere conductas de autocuidado y educación sanitaria. Y específicamente en el caso de nuestro paciente correspondería a suspender el consumo de alcohol, suspender el consumo de cigarrillo y realizar cambios en la alimentación que le permitan bajar de peso y disminuir riesgos para la enfermedad cardiovascular y pulmonar. En cuanto, a la rehabilitación pulmonar, consiste en educar al paciente sobre su condición para que pueda adquirir conductas de automanejo que le permitan optimizar el tratamiento. Y adicionalmente se realizan sesiones de terapia ocupacional y entrenamiento físico con el fin de aumentar la capacidad funcional del paciente, disminuyendo los síntomas y fomentando un estilo de vida activo que ayuda a reducir la morbimortalidad, así como el riesgo de exacerbaciones y de hospitalización. Finalmente, el control del EPOC y de la eficacia del tratamiento se hace a través de la prueba GOL estándar, que corresponde a la espirometría, donde se puede observar los volúmenes respiratorios que manejan el paciente y así determinar el curso de la enfermedad. También es importante realizar periódicamente radiografías de tórax y gasometría arterial con el fin de detectar complicaciones o empeoramiento de la situación del paciente. Los controles médicos para un paciente sin exacerbaciones recurrentes debe ser cada mes con el médico general, cada 3 a 6 meses con el médico internista y cada año con el neumólogo. Sin embargo, es importante aclarar que depende de la progresión de la enfermedad de cada paciente.